A veces no necesitas más información, solo necesitas recordar. Recordar que no viniste a esta vida a rogar por lo que ya está en tu herencia. No naciste para pedir permiso, para tocar puertas que llevan tu nombre, ni para vivir con la angustia de una promesa incumplida. Viniste a despertar, y lo que despertó en ti durante este viaje no fue una técnica, ni una estrategia, fue una identidad olvidada. Neville Goddard no hablaba de conseguir cosas, él hablaba de reconocer quién eres. Un creador, un hijo del Altísimo, expresado como imaginación viviente. Y si todo lo que imaginas con convicción se vuelve tu mundo, entonces nada te falta. Lo que deseabas ya estaba dentro, no en forma de objeto, sino en forma de estado. Y al asumir ese estado, con fe, con persistencia, con amor, el mundo no tuvo más opción que reflejarlo. Así de simple y así de sagrado. Muchos siguen buscando señales, otros piden milagros, pero tú ahora sabes algo que antes ignorabas. Tú eres la señal, tú eres el milagro, y desde esa verdad ya no tienes miedo al tiempo, ya no dudas cuando lo que quieres no aparece al instante, porque ahora comprendes que nada de lo que verdaderamente te pertenece puede perderse. Solo espera que lo reclames, en silencio, sin ansiedad, sin carencia, sin más lucha. El deseo no es una ilusión. El deseo es la voz de tu ser mostrándote lo que ya es tuyo en otra dimensión. Y la imaginación es el puente. Ahora lo sabes, ahora lo sientes, y nadie puede arrebatarte esa conciencia. Has dejado de buscar como quien mendiga. Has dejado de buscar como quien mendiga. Ahora la avanzas como quien recuerda. Ya no esperas que algo venga desde fuera. Ahora vives como quien ya lo tiene. Y eso lo cambia todo. Cada paso que das a partir de hoy, cada pensamiento, cada emoción, ya no nace desde la falta, sino desde la plenitud. Y cuando un ser humano actúa desde la plenitud, su mundo entero se reordena. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Esa es la enseñanza viva que Neville dejó. Esa es la llama que ahora arde dentro de ti. Así que no mires hacia adelante con ansiedad. Mira dentro de ti con reverencia. Y cada vez que sientas que algo falta, no corras a buscarlo. Cierra los ojos. Respira. Recuerda, todo lo que necesitas ya es tuyo. Porque tú no eres un buscador. Eres un recordador. Un habitante del reino que por fin ha vuelto a casa. Bienvenido de regreso a ti. Llega un momento en el que algo sucede. No sabes exactamente cómo ni cuándo, pero lo que por tanto tiempo fue solo una imagen interior se materializa. Una conversación, una oportunidad, una sincronía inesperada. Y entonces lo reconoces. Es eso que imaginé. La semilla que sembraste dentro floreció afuera. El guión que ensayaste en silencio se volvió escena real. Pero lo más profundo no es que lo hayas manifestado. Lo más profundo es que tú ya sabías que iba a pasar, porque no fue una sorpresa, fue un reconocimiento. Cuando llega, no saltas con la desesperación de por fin, saltas con la paz de claro, ya lo era, porque lo habías vivido tanto en tu interior que al verlo afuera solo confirmas tu realidad previa. Y eso es manifestación, el reflejo tardío del estado sostenido. Neville Goddard lo explicó así. No tienes que forzar la manifestación. Tienes que asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego dejarlo ser. El mundo hará su parte. No necesitas controlar el cómo. No necesitas manipular personas ni apurar procesos. La vida, cuando se encuentra con una conciencia transformada, se ajusta. La transformación, entonces, no empieza cuando el resultado aparece. Comienza mucho antes, cuando tú decides ser diferente, aun si nada ha cambiado. Y termina, si es que hay un final, cuando ya no necesitas buscar, porque ya no hay carencia, porque ya no hay urgencia, porque estás completo. Y desde esa plenitud, todo fluye. Muchas personas persiguen resultados porque creen que eso las hará sentirse completas, pero lo que Neville enseñó fue lo opuesto. Primero, siéntete completo, y los resultados vendrán como eco de ese estado. Cuando el nuevo tú se vuelve tu versión natural, lo que antes te costaba, ahora llega sin esfuerzo. No porque el mundo se haya ablandado, sino porque tú ya no emites resistencia, no bloqueas, no dudas, no te saboteas. Estás alineado con tu deseo, lo sientes como ya cumplido, y por eso, el mundo responde. La manifestación se vuelve inevitable cuando la transformación es real. Es decir, cuando no estás fingiendo, ni repitiendo afirmaciones como si fueran hechizos,
sino viviendo desde una nueva identidad. Cuando caminas, hablas, piensas y sientes como quien ya tiene eso que antes solo soñaba. Entonces ya no estás esperando que pase, estás viviendo como si ya hubiese pasado. Y eso lo cambia todo, porque ya no te sientes víctima del tiempo. Sabes que la creación es atemporal. Sabes que la creación es atemporal. Que tu realidad visible es apenas una proyección de estados internos anteriores. Entonces, cuando llega el resultado, no celebras el milagro externo, celebras tu fidelidad interna, porque sostuviste, confiaste, elegiste, cuando nada allá afuera te lo confirmaba. Quizá te habías imaginado una manifestación ruidosa, un momento cinematográfico, lleno de luces y fuegos artificiales. Pero muchas veces la manifestación llega con suavidad, una llamada inesperada, un giro pequeño en una conversación, un mensaje, una coincidencia que no lo es, y ahí está, como si hubiera estado esperando por ti. Y tú lo reconoces, no como algo que vino, sino como algo que volvió, porque siempre fue tuyo, porque en algún rincón silencioso de tu mente ya lo habías vivido 1000 veces, ya lo habías sentido, ya lo habías agradecido, ya lo habías agradecido. Esa es la belleza de crear desde dentro. Cada manifestación no es un evento externo, es una devolución, un eco. El mundo te está diciendo, recibí lo que sembraste, y eso te cambia, porque ya no buscas más afuera, porque ya no buscas más afuera. Aprendes que tu verdadera fuente está adentro. La transformación real es esa, dejar de pedir y comenzar a ser, dejar de perseguir y comenzar a habitar, porque sabes que lo que parecía lejano ya estaba en ti, y eso se nota, se siente en cómo caminas, en tu voz, en tu energía. La gente lo percibe, y a veces ni entienden qué es lo que ha cambiado en ti. Pero hay algo distinto, y es eso. Ya no eres el que busca, eres el que recuerda, el que se reencuentra, el que reconoce lo que ya le pertenece. En ese punto, la manifestación externa se vuelve algo secundario, no porque no la valores, sino porque sabes que lo importante ya ocurrió. Tú cambiaste, tú volviste a casa. Ya no eres el que necesita pruebas para creer, ahora eres el que cree, y por eso ve. Y ese es el verdadero regalo de este camino. No solo que obtengas lo que querías, sino que te conviertas en quien ya no necesita buscarlo. Porque al final, como enseñó Neville, no estás creando cosas, estás creando estados, estás despertando a tu poder. Y ese poder es silencioso, pero invencible. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no mendigas amor, lo emanas. Ya no suplicas abundancia, la expresas. Ya no persigues paz, la irradias. Eres tú, completo, entero, creador. Y cuando esa conciencia se asienta, cuando el deseo ya no es un anhelo, sino una identidad, la manifestación se vuelve natural, inevitable, un reflejo. Entonces, dejas de buscar, porque reconoces que ya es tuyo, y ahí empieza la verdadera libertad. Sostener el cambio interno cuando todo afuera parece igual, o incluso peor, es uno de los mayores desafíos del proceso creador, porque el verdadero poder no se muestra cuando todo fluye a tu favor, sino cuando tu alma decide mantenerse firme incluso en medio de lo contrario. Aquí es donde muchos abandonan, han asumido, han imaginado, han sentido, y esperan, naturalmente, que la evidencia externa responda, pero no lo hace de inmediato, o al menos, no como lo esperaban. Entonces, aparece la tentación más peligrosa, volver al viejo yo, al que suplica, al que duda, al que necesita pruebas para creer. Pero lo que enseña Neville Goddard es radicalmente distinto. No necesitas pruebas para creer. Crees, y luego verás. Y no verás porque el mundo te recompense, sino porque el mundo no puede evitar reflejar el estado que tú sostienes. La conciencia es la única realidad, decía Neville. Eso no es una metáfora, es una ley, una fuerza inquebrantable. Pero, como toda ley universal, requiere alineación, no desesperación. Sostener el cambio interno es como encender una llama dentro de ti y protegerla del viento. A veces arderá con fuerza y otras veces parecerá un suspiro, apenas una chispa, pero sigue ahí. Tu tarea no es que siempre sea intensa, tu tarea es que nunca se apague. No tienes que sentir euforia todo el tiempo. Lo que necesitas es constancia, persistencia, una elección diaria, porque cada vez que repites mentalmente la escena deseada, aunque no lo sientas con la misma intensidad del principio, estás anclando tu conciencia en un nuevo estado. Estás moldeando tu mundo interno. Neville explicó que el estado asumido con fe y repetición entra en el subconsciente como una semilla, y el subconsciente
como buena tierra fértil, no distingue entre lo real y lo imaginado. Solo sabe dar fruto, pero tú debes dejar la semilla quieta. No puedes sembrar hoy y desenterrar mañana para ver si ya germinó. El cambio interno sostenido es ese momento sagrado en el que decides confiar, sin necesidad de ver, en el que sientes gratitud por algo que aún no llegó, porque ya es tuyo en el plano de la conciencia, en el que no buscas más señales porque entiendes que tú eres la señal. Muchas veces te preguntarás, ¿y si estoy imaginando mal? ¿Y si estoy imaginando mal? ¿Y si no lo estoy haciendo correcto? Pero esa duda viene del viejo hábito de buscar resultados inmediatos para validar tu fe. La imaginación no necesita perfección, necesita fidelidad. Necesita que elijas creerle más a tu mundo interno que a las noticias del mundo externo. Sostener el nuevo estado puede ser silencioso. No se trata de contarle a todos tu visión, no se trata de demostrar nada. Se trata de caminar como si ya lo tuvieras, de pensar como alguien que ya recibió, de dormir con la paz de quien sabe que el pedido fue entregado, aunque aún no lo vea en la puerta. Y esto requiere valentía, porque es más fácil caer en el patrón de quejarse, de decir, esto no sirve, nada cambia. Pero cada vez que haces eso, refuerzas la vieja realidad, la alimentas, le das vida. En cambio, cuando persistes con calma, con convicción interna, estás escribiendo en el lenguaje que el universo entiende, la vibración sostenida. Quizá haya días grises, momentos en los que parecerá que nada tiene sentido, pero incluso entonces puedes elegir. Puedes mirar al cielo, respirar profundo y decirte, aunque no lo vea, ya es mío. Aunque no lo escuche, ya lo soy. Porque lo sembré en mi interior y lo estoy sosteniendo. Sostener el cambio es lo que separa a quienes viven reaccionando de quienes viven creando. Neville contaba que la repetición no es una repetición mecánica, sino una repetición viva. Cada vez que asumes, lo haces como si fuera la primera vez, con intención, con presencia, y poco a poco, el estado comienza a convertirse en tu hogar, deja de ser una práctica y se convierte en quien eres. Y ese es el punto clave. Ya no se trata de imaginar para obtener algo, se trata de imaginar porque ya eres ese que lo posee. Tu identidad cambia, ya no estás buscando amor, eres amado. Ya no estás buscando éxito, eres exitoso. Ya no estás buscando salud, eres saludable. Y desde ese ser, el hacer y el tener se reordenan. La realidad empezará a reflejar eso, pero no por obligación, no por capricho, sino porque no puede hacer otra cosa. La ley es clara. Lo interno moldea lo externo. Entonces, mientras sostienes el nuevo estado, no te preocupes si no ves resultados inmediatos. Pregúntate otra cosa. ¿Estoy pensando como ese nuevo yo? ¿Estoy sintiendo como él? ¿Estoy hablando como él? Si es así, estás en camino, y no solo hacia una manifestación externa, estás en camino hacia una nueva versión de ti. Sostener el cambio no es un acto de fuerza, es un acto de fe, y no una fe religiosa, sino una fe vivencial, una confianza que nace de haberlo sentido dentro, de haberlo visto en la pantalla secreta de tu mente, de haberlo respirado en el silencio de tu imaginación. No te canses de sostener, no midas por resultados inmediatos, mide por tu crecimiento, por tu paz, por cómo, poco a poco, te sientes distinto, más en control, más liviano, más seguro, porque ese es el mayor regalo, descubrir que lo que buscabas ya estaba en ti y que no necesitas seguir corriendo detrás de lo que ya te pertenece. Sosténlo y verás, has empezado a imaginar, a asumir, a sentir como si lo que deseas ya fuera tuyo, y de pronto aparece la duda, la incomodidad, la contradicción. Te encuentras caminando con firmeza hacia tu nueva identidad, pero algo dentro de ti te jala hacia atrás, como si una parte no quisiera soltar la versión antigua de ti mismo. Esa parte es el viejo yo. Neville Goddard no negó nunca que habría resistencia, no porque la nueva realidad no funcione, sino porque hemos estado demasiado tiempo identificados con una versión limitada de nosotros. La mente, como un sistema de defensa, intenta mantener el patrón que conoce, aunque ese patrón sea doloroso o frustrante. El ego teme desaparecer y entonces reacciona. La resistencia puede presentarse de muchas formas. A veces es una voz interna que te dice, esto es mentira, no eres capaz de lograrlo.
Otras veces es el reflejo en la realidad, una discusión inesperada, una oportunidad que se cae, una situación que parece probar que nada está cambiando. Pero todo esto, lejos de ser señales de que el método no funciona, son pruebas de que algo sí está ocurriendo. Neville lo enseñó con claridad. No te juzgues por la evidencia de tus sentidos. Persiste en el estado deseado. Esta frase es oro puro, porque en el momento en que te decides a vivir desde el final, la vieja identidad empieza a agitarse. Se incomoda porque para que la nueva versión nazca, la antigua debe morir. Y toda muerte, incluso simbólica, duele. Tal vez hayas asumido prosperidad y de pronto surgen gastos inesperados. Tal vez hayas asumido una relación armoniosa y aparece un conflicto. Quizá imaginas salud y ese día sientes más síntomas que nunca. Todo eso puede parecer contradictorio, pero en realidad es el polvo levantado por la demolición del viejo edificio. No estás fracasando, estás transformándote. En esos momentos críticos, donde la resistencia se vuelve más fuerte, lo más importante que puedes hacer es no reaccionar desde el viejo yo, porque eso es justamente lo que busca esa identidad antigua, que regreses a ella, que te pongas la máscara del que sufre, del que no puede, del que necesita luchar para obtener, pero tú ya no eres ese. Tú has visto algo distinto, has probado aunque sea por un instante el poder de habitar un estado interno diferente. Has sentido lo que es vivir como si ya fueras libre, y eso no se olvida. Aunque caigas, aunque dudes, esa pequeña experiencia deja una marca, y esa marca te llama a regresar. Aquí es donde la práctica se vuelve disciplina espiritual, no una lucha violenta, sino una elección constante. Cada vez que la duda aparezca, tú eliges volver al estado del deseo cumplido. Cada vez que el entorno quiera gritarte, nada ha cambiado, tú decides responder con un silencio poderoso que dice, ya cambió por dentro. Y eso es suficiente. Es probable que en este punto aparezca lo que Neville llamaba la tentación del esfuerzo, es decir, intentar empujar la manifestación desde el mundo físico, forzar resultados, manipular situaciones. Pero ese esfuerzo nace desde la carencia, desde la idea de que aún no lo tienes. El verdadero creador no empuja, el verdadero creador asume, sostiene y observa cómo la realidad se reorganiza a su favor. No confundas pasividad con confianza. No se trata de quedarte inmóvil, sino de actuar desde el nuevo estado, desde la convicción, desde la paz de quien ya posee. Porque cuando actúas desde la ansiedad, confirmas que aún crees que no es tuyo. Pero cuando actúas desde la certeza, estás sembrando en tierra fértil. El viejo yo no se rinde fácilmente. Tiene argumentos, recuerdos, heridas, pero no es el enemigo. Es simplemente la versión de ti que creyó en la separación, en la escasez, en el abandono. Y ahora que tú decides vivir como creador, esa versión siente que pierde su lugar. Ámala y déjala ir. No luches con ella, no la condenes. Agradece lo que aprendiste y sigue adelante. Uno de los mayores bloqueos es pensar que, porque un día no sentiste la asunción con fuerza, todo se ha perdido. Pero no es así. La creación no requiere perfección, requiere persistencia. A veces imaginarás con pasión, otras veces con duda. Lo importante es no rendirse. Volver, siempre volver. Neville lo dijo con sabiduría. La conciencia es la única realidad, y lo que persistes en sentir, eso se convertirá en tu mundo. La clave no está en no dudar nunca, sino en no quedarte a vivir en la duda. Sentir miedo es natural, pero no te detengas ahí. Atraviesa el miedo. Recuerda que tú eres el origen, no el resultado. Así como el agua se adapta al molde, tu mundo se adapta a tu conciencia. Pero el molde debe sostenerse el tiempo suficiente para que la forma se manifieste, y ese tiempo puede incluir noches difíciles, pensamientos que regresan, emociones encontradas. No importa, lo importante es no permitir que eso decida tu identidad, porque cada vez que tú eliges, en medio de la tormenta, volver al estado del deseo cumplido, te estás reafirmando como creador, y ese acto, silencioso pero poderoso, transforma más que 1000 afirmaciones gritadas. Resistir no es un fracaso, es la señal de que estás en el umbral de una nueva versión de ti. Sostente y prepárate, porque lo que ya te pertenece está más cerca de lo que imaginas. Todo lo que deseas, absolutamente todo, ya existe, no en el sentido de que lo tendrás algún día, sino que está contenido en la infinitud de estados posibles que puedes habitar con tu conciencia. Y ahí es donde comienza el verdadero arte, el arte de asumir. La palabra asumir es sencilla,
pero encierra un poder que ha sido malentendido durante siglos. Asumir no es fingir, no es repetir afirmaciones sin convicción, no es pensar positivo mientras por dentro te invade la duda. Asumir, como lo enseñó Neville Goddard, es vivir emocionalmente desde el final, es habitar con plenitud el estado del deseo ya cumplido. No se trata de visualizar por el simple hecho de imaginar algo bonito, se trata de sentir como real lo que aún no se ve. Es entrar en una escena interna tan cargada de verdad emocional que tu cuerpo y mente comienzan a actuar como si ya estuvieras allí, y ahí ocurre la magia. El proceso de asunción comienza en el silencio. En ese momento íntimo, donde apagas el mundo exterior y te sumerges en el único mundo que verdaderamente tiene poder, tu mundo interno. Cierras los ojos, respiras profundo y eliges una escena. No una película extensa ni una fantasía difusa, sino una imagen breve, clara, cargada de emoción. Una escena que represente el cumplimiento de tu deseo. Por ejemplo, si deseas reconciliarte con alguien, puedes imaginar ese abrazo, esa mirada, esas palabras que cierran la herida. Si buscas estabilidad financiera, imagina el momento en que revisas tu cuenta y ves tranquilidad. Si anhelas salud, visualiza a un ser querido diciendo: "Te ves increíble, estás tan fuerte últimamente". Y lo más importante, siente esa escena. No la observes como si fuera una película ajena. Entra en ella. Sé el protagonista. Siente la textura, el calor, la emoción. Y repítela cada noche, justo antes de dormir, como una melodía sagrada que va impregnando tu subconsciente. Neville enseñó algo radical. No esperes ver el resultado físico. Siéntelo ahora, porque el mundo externo es lento, pero el estado interno ya contiene la semilla. Muchos fallan en este punto porque confunden asunción con espera. Creen que imaginar algo es desearlo, y que luego vendrá una especie de milagro externo a traerse. Pero la asunción auténtica no desea, ya tiene, ya es, ya lo vive. Y por eso transforma. Cuando asumes con firmeza, el universo entero comienza a reconfigurarse. No porque tú lo estás forzando, sino porque estás enviando una señal pura, sin contradicciones. Ya no estás diciendo "quiero esto", sino "esto ya me pertenece". Y el universo, obediente a la conciencia, comienza a reflejar eso que tú ya has decidido ser. Hay algo muy poderoso en el lenguaje emocional que no podemos ignorar. La emoción es la prueba interna de la asunción. Si lo que imaginas no te conmueve, no lo estás asumiendo aún. Pero si al cerrar los ojos se te eriza la piel, se humedecen tus ojos o se llena tu pecho de gratitud, entonces estás en el camino correcto. Porque el subconsciente no responde a las palabras, responde a la emoción sentida como real. Y aquí entra otra joya de Neville. El estado en el que entras antes de dormir es el que se proyectará en tu vida. ¿Qué estás sintiendo cada noche antes de caer en el sueño? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Carencia? Entonces, eso es lo que seguirás creando. Pero si cada noche te sumerges en el estado de plenitud, de amor, de seguridad, entonces estás sembrando un nuevo futuro. Imagina el sueño como una puerta. No es una escapatoria, es una semilla fértil. La escena que asumas justo antes de dormir es la que penetrará con mayor profundidad en tu subconsciente, y desde allí comenzará a formar las circunstancias, personas y situaciones que le darán forma física. Este proceso requiere práctica. No será natural al principio. Tu mente querrá volver al viejo yo. Te dirá: esto es falso, esto no funciona. Es perder el tiempo, pero debes persistir. No luchando, sino regresando una y otra vez al nuevo estado que has decidido habitar. Porque aquí está la clave. Tú eliges el estado. No lo encuentras, no lo conquistas. Lo eliges con conciencia. Lo asumes con emoción y lo vives desde dentro, aún si nada externo lo confirma todavía. Muchos preguntan: ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse? Pero esa pregunta viene desde la ansiedad, desde el no tener. El verdadero practicante de Neville no pregunta eso, porque ya lo tiene, porque ya lo vive. Y si el mundo tarda en responder, no importa, porque él ya habita el nuevo estado. Y ese estado es su recompensa. Esto no es escapismo, es la más profunda responsabilidad espiritual, porque no estás huyendo del presente. Estás creando un nuevo presente desde tu poder interior. Deja de buscar señales externas. Comienza a cultivar el estado interno. Deja de repetir viejas historias. Comienza a contar la historia que quieres vivir. Deja de rogar por lo que ya es tuyo. Comienza a actuar como quien ya lo posee. No porque estés engañando a nadie,
sino porque estás volviendo a recordar quién eres, recordar lo que te pertenece por naturaleza, recordar que nunca fuiste un mendigo del universo, sino el creador del universo que experimentas. En el momento en que dejas de mirar afuera, todo cambia, porque lo que antes era una búsqueda desesperada, comienza a revelarse como un retorno a ti, y no es un ti débil, roto o incompleto. Es un ti que había sido olvidado, enterrado bajo condicionamientos, pero que ha estado siempre ahí, intacto, esperando ser recordado. ¿Sabes por qué sigues repitiendo las mismas historias? ¿Los mismos vacíos? ¿Las mismas preguntas sin respuesta? Porque sigues creyendo que no tienes el poder. Sigues esperando que algo externo te salve, que alguien confirme tu valor, que el mundo cambie para sentirte diferente. Pero el mundo es solo un reflejo. No es el origen, no es el maestro, es el eco de tu interior. Neville Goddard lo dijo con claridad: el mundo no cambia porque tú lo pidas, cambia cuando tú cambias de estado, porque todo el universo obedece al estado que tú asumes como verdadero. Esto no es solo una idea bonita, es una ley espiritual. Y cuando dejas de verla como teoría y comienzas a experimentarla, te das cuenta de algo increíblemente liberador. No hay nada fuera de ti que determine tu vida, ni tu pasado, ni tus errores, ni tu apariencia, ni tu situación económica, ni lo que otros piensan de ti. Todo eso puede parecer real, pero no tiene poder de definirte. El único que puede hacerlo eres tú. Pero no desde el esfuerzo, no desde la lucha, sino desde la conciencia, desde la certeza interior que no necesita pruebas para saber quién es. El descubrimiento de tu poder interior no ocurre en medio del ruido, sino en el silencio. No ocurre mientras compites, sino cuando te detienes, porque mientras más corres, más lejos estás del lugar donde siempre estuviste, dentro de ti. Y ese dentro no es un lugar físico, es una frecuencia, es un estado, es un hogar espiritual. Es ahí donde todo comienza. Cuando comprendes esto, dejas de suplicar por lo que ya te pertenece. Ya no dices, quiero amor, sino, ya soy amor. No dice, quiero abundancia, sino me expreso desde la plenitud. Y no es arrogancia, es alineación, es reconocer que lo que deseas no está fuera de ti, sino que es una expresión natural de quien eres en esencia. Pero hay una barrera: el viejo yo, ese personaje mental que construiste para sobrevivir, ese que te dice, no puedes, no es para ti, no estás listo. Y aunque ya no creas esas frases conscientemente, en lo profundo, todavía las sientes como ciertas. Y ahí está el trabajo, no en negar el viejo yo, sino en dejar de alimentarlo. ¿Cómo? Eligiendo una nueva historia. Porque tu poder reside en el lugar donde colocas tu atención y tu sentimiento. Si sigues reviviendo las mismas emociones de siempre, sigues sembrando los mismos frutos. Pero si cambias el foco, no solo lo que piensas, sino lo que sientes como verdad, entonces tu mundo cambia con ello. Cuando Neville decía, debes ocupar el estado del deseo cumplido, no como un sueño futuro, sino como un hecho presente. Eso implica sentirte ya en posesión de lo que buscas, sin esperar ver pruebas físicas, porque la prueba no es lo que ocurre afuera, la prueba es cómo te sientes por dentro. Y aquí es donde muchos se rinden, porque quieren ver para creer, pero la ley funciona al revés. Crees, y luego ves, sientes, y luego aparece. Tomas posesión en tu interior, y luego lo reconoces en tu mundo. Esa es la esencia de tu poder, ser el origen, ser la causa, ser el emisor, no el receptor. ¿Te das cuenta del cambio que eso significa? Ya no eres una víctima de las circunstancias, no estás a merced del azar o del juicio ajeno. Eres el punto central de tu experiencia, eres el soñador del sueño. Y aquí viene la responsabilidad, porque si tú eres el creador, entonces ya no puedes culpar, ya no puedes señalar, ya no puedes decir, esto me pasó sin preguntarte, ¿desde qué estado lo atraje? Eso no es culpa, es poder, porque cuando asumes que lo creaste, también asumes que puedes cambiarlo. Tal vez te cueste al principio, tal vez tu mente quiera volver a la vieja narrativa. Es normal, el viejo yo tiene miedo de morir, pero no necesitas matarlo, solo necesitas dejar de identificarte con él. Dejar de contarte la historia de que no puedes, de que no sabes, de que no eres suficiente, y comenzar a contarte una nueva, una donde ya eres, una donde ya tienes, una donde caminas con la certeza de que tu mundo se mueve según el guión que tú estás escribiendo con tu conciencia, porque siempre ha sido así, solo que ahora lo sabes, y al saberlo,
todo cambia. Comienzas a vivir desde una dignidad interior que no depende de logros, desde una paz que no se agota, desde una abundancia que no necesita demostraciones externas, porque ya no estás buscando, ya estás reconociendo. Y cuando reconoces, manifiestas. Cuando te alineas con el ser que ya posee, dejas de pedir permiso. Dejas de esperar el momento perfecto. Dejas de preguntar si eres digno. Simplemente caminas como si ya lo fueras. Porque lo eres. Porque siempre lo fuiste. No necesitas esperar otra señal. Esta es la señal. Tú estás leyendo esto porque ya algo dentro de ti despertó. Ya algo se cansó de buscar afuera. Ya algo decidió volver a casa. Y en esa decisión reside todo tu poder. Durante años, sin darnos cuenta, fuimos moldeados por una programación que nos hizo creer que lo valioso está afuera, que debemos ganarlo, merecerlo o esperar que alguien nos lo otorgue. Esta programación no es solo mental, es cultural, espiritual, emocional y se ha vuelto parte del aire que respiramos. Desde pequeños, escuchamos frases como esfuérzate para lograrlo, trabaja duro para que te valoren. Si no tienes resultados, es porque algo estás haciendo mal. Esas ideas no solo nos alejaron de nuestro poder interior, sino que nos colocaron en una eterna carrera por alcanzar lo que ya habitaba en nosotros. Esta programación de escasez no nació contigo. Fue absorbida por imitación, por repetición, por heridas no sanadas. Y lo más paradójico es que muchas veces vino de personas que nos amaban, pero que también habían sido educadas bajo la misma limitación. Así se heredó el ciclo. Así aprendiste a buscar validación, amor, aceptación, como si no fueran ya tuyos. Pero Neville Goddard enseñaba algo profundamente liberador. El hombre no nace en pecado, nace en ignorancia de que ya es, y por eso vive como si no fuera. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestras ideas fueron implantadas, podemos iniciar el proceso de desinstalarlas. Pero no basta con saberlo intelectualmente. La mente consciente puede leer 1000 libros, asistir a conferencias, repetir afirmaciones, y aún así, si el subconsciente no ha sido reprogramado, seguirá manifestando desde la vieja identidad, porque es desde el estado interior desde donde creamos. Y ese estado, muchas veces, ha sido contaminado por una raíz invisible, la creencia de que no somos suficientes. Esa sensación de no soy suficiente para ser amado, no soy suficiente para vivir en abundancia, no soy suficiente para tener paz. Es como un virus que infecta todos nuestros intentos. Así, incluso cuando intentamos imaginar lo mejor, en el fondo hay una voz que dice, no lo mereces. Por eso, en lugar de experimentar resultados distintos, repetimos patrones, nos saboteamos, nos acercamos a algo bueno y, por alguna razón, lo dejamos escapar, no porque no lo deseemos, sino porque dentro de nosotros hay una programación antigua que dice, no es para ti todavía. Neville decía, no puedes recibir algo nuevo si sigues viviendo desde tu viejo estado del ser. Y aquí está la clave, el viejo yo no es solo una colección de recuerdos o fracasos, es una identidad, una postura interna, una forma de percibirte a ti mismo. Y mientras permanezcas en esa identidad, por muy espirituales que sean tus intenciones, seguirás recreando lo mismo, porque no manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que somos. ¿Y qué somos cuando creemos que debemos buscar constantemente? Somos carencia, somos duda, somos deseo sin realización, y el deseo sin realización se convierte en comparación, en ansiedad, en competencia. Pero si cambiamos la raíz, todo florece distinto. Neville no hablaba de cambiar la rama, sino la raíz, y la raíz es la conciencia. Decía, debes ir al origen de lo que piensas que eres, porque eso será lo que proyectes. Entonces, si quieres dejar de buscar lo que ya es tuyo, necesitas observar profundamente esa programación que te hizo creer que debías ganártelo. Y cuando la identifiques, no la juzgues, no te enojes con ella, solo obsérvala con compasión y déjala ir. Ese es el verdadero arrepentimiento del que hablaba Neville, no un llanto emocional, sino un cambio radical de percepción, una metanoia, una transformación del estado de conciencia. El día que dejes de decir ¿cómo lo consigo? Y comiences a decir ¿cómo puedo entrar en el estado de quien ya lo tiene? Ese día algo dentro de ti comienza a moverse. Y aquí es donde el trabajo interno se vuelve vital, porque no se trata de luchar contra la programación vieja, sino de sobreescribirla. ¿Cómo? Viviendo desde el nuevo estado, no esperando que el mundo lo confirme, sino asumiéndolo, aunque el mundo lo niegue. Porque tu realidad
no es lo que ves, sino lo que sientes como verdadero. Esa es la enseñanza que cambió vidas en silencio. No gritó desde los púlpitos ni se popularizó en las redes, pero transformó a quien se atrevió a vivirla. Porque es más fácil repetir lo que otros dicen que asumir que tú eres el origen de tu mundo. Y aquí viene una pregunta directa. ¿Desde qué estado estás viviendo hoy? No lo que dices creer, no lo que declaras, sino lo que realmente sientes cuando te miras al espejo. ¿Te ves completo o a medio camino? ¿Te ves esperando o habitando ya tu herencia? La programación antigua dirá que no es tan fácil, que debes esperar, esforzarte, sufrir, pero tu ser superior ya sabe la verdad. Lo que es tuyo no se busca, se reconoce, y al reconocerlo, lo liberas para que se manifieste. Así que este capítulo no es para darte una nueva creencia, sino para invitarte a revisar las que han vivido dentro de ti por años. Pregúntate, ¿qué ideas me han mantenido en el papel de buscador? ¿Qué pensamientos me dicen que aún no es mi tiempo? Y luego, haz algo revolucionario. Deja de obedecerlo. Deja de pedir permiso para ser quien ya eres. Deja de esperar señales externas para asumir lo que ya te fue dado desde el principio. Porque la vida no está esperando que encuentres algo. Está esperando que despiertes a lo que siempre estuvo ahí. Recuerda, no se trata de convencerte mentalmente. Se trata de entrar en el estado de quien ya posee y desde ahí, vivir. Desde muy pequeños, se nos enseñó que las cosas importantes de la vida hay que salir a buscarlas, que si queremos amor tenemos que conquistar, que si queremos éxito tenemos que competir, que si deseamos paz tenemos que merecerla. Así crecimos, creyendo que todo lo que anhelamos está allá afuera, esperando a que lo alcancemos si nos esforzamos lo suficiente. Pero esa búsqueda, ese constante perseguir, se vuelve un ciclo agotador y llega un día en que, a pesar de tantos intentos, sentimos que seguimos en el mismo lugar, vacío. Esta ansiedad de buscar sin encontrar es el tormento silencioso de millones. Algunos buscan pareja y tropiezan siempre con lo mismo. Otros buscan reconocimiento y terminan más perdidos que al inicio. Algunos incluso buscan a Dios, creyendo que está distante, oculto en el cielo, inaccesible. Y no se dan cuenta de que en esa búsqueda hay un mensaje oculto. Todo lo que estás buscando ya lo tienes, solo que aún no lo has asumido como real. Neville Goddard, con una calma que rompía las estructuras tradicionales, enseñó una verdad profundamente contracultural. Tú no estás aquí para buscar nada, estás aquí para despertar a lo que ya te fue dado. Decía, nada viene de afuera. Decía, nada viene de afuera. Todo ya está dentro de ti. Y esa frase, tan simple, puede desmantelar toda una vida de esfuerzo infructuoso, porque si es verdad, si de verdad ya tienes lo que deseas, entonces el juego cambia completamente. Ya no se trata de luchar por obtener, sino de permitir que lo que te pertenece se manifieste. Pero, ¿cómo aceptar que ya poseo algo que no puedo ver? ¿Cómo no buscar si mi mundo parece gritarme que algo me falta? Aquí es donde el conflicto se vuelve interno. Nuestra mente ha sido entrenada a creer solo en lo que ve, en lo que toca, y sin darnos cuenta, hemos hecho de la escasez nuestra identidad. Buscamos porque creemos que no tenemos. Pero Neville decía, tú no buscas lo que ya sabes que es tuyo, lo recibes. Lo encarnas. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura. No ves nada, pero te dicen, el tesoro está justo frente a ti. Solo estira tu mano y tócalo. Si decides buscar una linterna, caminar por la habitación, mirar cada rincón, habrás dudado. Y esa duda te aleja de lo que ya es tuyo. Pero si simplemente estiras la mano en fe, lo encuentra. Ese es el poder de la conciencia. Vivimos como si nuestras bendiciones estuvieran escondidas en alguna parte del mundo. Como si la persona correcta, la oportunidad, la salud, la provisión, fueran recompensas que llegarán algún día. Pero Neville insistía, ya eres eso que deseas ser. Solo debes aceptarlo como real. Y esa aceptación no es mental. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de entrar en el estado del deseo cumplido, sentirlo como hecho, habitarlo. Cuando buscamos, enviamos una señal al universo, no lo tengo. Pero cuando descansamos en el sentimiento de que ya es nuestro, entonces ocurre el milagro. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu posición interna. Cambiaste de mendigo a heredero. Pero esto no se aprende en los libros, se vive. Y muchas veces se sufre. Porque antes de aceptar lo que ya es nuestro, atravesamos el dolor de sentirnos perdidos. Esa es la función de la búsqueda.
cansarte, vaciarte, desgastarte, hasta que te des por vencido, y en ese momento de rendición, algo se abre en tu interior. No porque hayas ganado algo, sino porque finalmente soltaste la necesidad de buscar. Es entonces cuando recuerda que ya no tienes que probar nada, que no debes demostrarle al mundo que mereces amor, que no necesitas correr detrás del éxito, que no hay nada que hacer excepto ser aquello que ya fuiste creado para ser. Neville decía, no trates de cambiar el mundo, él es solo un reflejo. Cambia tu estado y el mundo se ajustará automáticamente. Esa es la esencia de este capítulo. Lo que estás buscando no está lejos, está en tu conciencia. Y si te atreves a sentirlo como real, sin condiciones, sin exigencias, sin esperar señales, verás cómo el universo responde como un espejo fiel. ¿Y qué sucede cuando dejas de buscar? Aparece la paz. Una paz que no depende de que las cosas se acomoden, sino que proviene del saber interno de que todo está bien, incluso si aún no lo ves, porque el que lo ha asumido como suyo, ya no duda, ya no mendiga, ya no corre. Solo camina con la certeza de quien sabe que es dueño de su realidad. La vida, entonces, se transforma. No porque obtienes lo que buscabas, sino porque despiertas a que siempre fue tuyo. Lo ves en los pequeños detalles, en una conversación inesperada, en una señal sutil, en una puerta que se abre sin que la fuerces. No porque buscaste, sino porque finalmente entendiste que todo llega cuando dejas de correr tras ello. Y ahí comienza el verdadero viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado, a tu vibración, a tu certeza. El primer paso para dejar de buscar es rendirte, no como el que se da por vencido, sino como el que por fin entendió que no hay nada que perseguir, porque todo lo que buscabas ya era tuyo desde el principio.